Claro, Inge, sí. Ya. Bueno, buen día. Hoy tenemos una entrevista con una persona relevante, creo yo, en el ámbito de la minería, exclusivamente en la mecánica de rocas. El Inge Fernando Fernández, FF, así me dijo mi padrino. Entonces, yo primero agradecer al Inge la oportunidad, una de conocerlo, lo había escuchado por pláticas con el Inge y Excusa y porque lo sigo en redes, en el LinkedIn, y la oportunidad de poderle hacer una pues plática, más que entrevistas, son plática para que la gente conozca más de su vida, de sus proyectos y cosas que podemos nosotros mejorar en la industria, ¿no? No, perfecto. Sí, gracias. Buenos Inge. días, Sí. Diego. Un gusto. Sí, me gusta mucho iniciar con la idea de cómo fue su etapa en la infancia, dónde creció. Sabemos que es de Chile. ¿En qué Sí, parte de Chile? Chile es sí. larguísimo, cortito, pero Cortito, largo. muy angosto y muy largo. Así Sí, es, así es. sí, efectivamente. Sí, Mira, yo nací en una ciudad que es un puerto que está al lado de Viña del Mar. Seguramente ustedes conocen Viña sí, del Mar festival. por el Festival de la Canción. Y nací en un puerto, en una ciudad puerto, que era Valparaíso. Es Valparaíso. Es una ciudad en la cual están todas las casas metidas en los cerros. Y cuando era muy pequeño siempre me gustó la pintura, el dibujo, y tenía talento en la pintura, el dibujo. Eh, y en esa época, muy pequeñito, yo quería ser marino, ¿ya? Porque veía los barcos y era lo que siempre vi siendo muy pequeño. Ya. Y, pero tenía un abuelo medio loco, ¿ah? Tenía un abuelo medio loco que él tenía un negocio de antigüedades y siempre buscaba tesoros. Entonces buscaba tesoros enterrados y buscaba también minas de cobre, de oro. Entonces él me empezó a llevar a los cerros A buscarlo. a buscar tesoros. Andaba de repente metido con brujos, con chamanes, y, tenía una locura. Y yo creo que lo hacía muchas veces para divertirse y más que nunca encontró nada, obviamente. Tal como los geólogos. No. Como los geólogos. Nunca encontró nada, tenía muchas historias, sí, muchísimas historias. Y él tenía su negocio de antigüedades y ahí le iba muy bien en ese negocio, pero gastaba el dinero como quien fuera al casino, ¿cierto? Lo gastaba buscando minas y en ese tipo de cosas. Y a mí me empezó a llevar. ¿Quién me acompaña? Yo era chiquito, ahí debo haber tenido, no sé, unos 10 años, 11 años. Empezamos a salir juntos. Y me empezó a gustar mucho ese contacto con la naturaleza. Ese contacto con la naturaleza, ¿cierto? La búsqueda. ¿Ah? De repente llegaban personas que le llevaban muestras de minerales, de distintos tipos de minerales, principalmente minas de cobre, ¿ya? De oro también. Entonces me empezaron a llamar la atención y no me di ni cuenta, y ya en vez de tener barcos, ¿ah? Eran rocas. Ya tenía mis cajones de mi habitación llenas de rocas, llenas de muestras, ¿ya? Y eso me empezó a gustar. Y dije en algún momento ya, yo estudié, bueno, mi papá siempre tuvo una buena, era acomodado, nunca fue millonario, pero tenía una buena posición económica, era arquitecto, falleció él hace unos años, y él nos dio una muy buena educación, pero siempre nos inculcó y nos motivó para que nosotros mismos, ya sea mis hermanos o yo tengo dos hermanos, tengo un hermano mayor, un año mayor que yo, y una hermana menor. ¿Ah? No puedo decirle nada porque después se enoja. ¿Ah? Sí, no, es menor que yo, tiene como 5 años menos que yo. Y siempre nuestro padre nos motivó a que nosotros nos teníamos que ganar las cosas. Y eso nosotros cuando uno es pequeño no lo entiende.
¿ya? No la entiende porque dice, oh, mi padre es Me como, forza y... me fuerza, que claro, a que yo haga las cosas y por qué no nos da dinero o cuesta que... ¿ah? Pero después de un tiempo tú te das cuenta, ¿cierto? Ya siendo mayor, tú agradeces ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que yo te comenté, siempre uno tenía que ganarse, tenía que hacer todo por mérito. Sí. Y eso yo creo que es algo que a uno en la vida lo va marcando, ¿te fijas? Bueno, pasó la historia, ¿cierto? De Chavito, que salía a los cerros y en un momento tuve que tomar la decisión de irme a una universidad. A mí en el colegio, ¿cierto? Me fue bien. ¿Cómo Estudié. era listo? Bueno, acá le llamamos listo, pero era dedicado. Yo la verdad que no era yo siempre he dicho, las personas que surgen en la vida muchas veces no son las más inteligentes. Así es. Las personas que surgen en la vida muchas veces son las personas que luchan más por lo que quieren. Entonces yo nunca me he considerado el más inteligente. Otras personas me dicen, no, Fernando, tú eres... Yo les digo, no, siempre hay alguien más inteligente que uno. Siempre, sí. Siempre. Y siempre hay alguien más talentoso. Pero yo siempre digo, bueno, aprovechemos cómo podemos ganar de ese talento, de esa otra persona, ¿cierto? Y podemos hacer un equipo y trabajar en conjunto, ¿cierto? Entonces esa es otra lección de vida que yo creo que uno la va aprendiendo con los años solamente. Bueno, me metí como te decía, en el colegio, la básica, ¿cierto? La enseñanza básica, la enseñanza media. No era el mejor, sí, estaba dentro de los destacados. Cuando postulé a la universidad me fue muy bien. Nosotros damos una prueba de admisión, me fue muy bien en esa prueba. Y tuve en esa oportunidad de irme a distintas universidades. Y la verdad es que como siempre crecí muy rodeado de naturaleza y nunca me han gustado las ciudades muy grandes. No soy una persona que me gusten las ciudades muy grandes. Más chico, un pueblito donde puedas más pequeño, convivir, sí, más tranquilo y tener más interacción con las personas, ¿ya? Y eso en una ciudad grande se pierde. Sí, no. Las personas son muy individualistas, ¿ya? No me quise ir a Santiago, a pesar de que me fue bien, podría haberme ido, por ejemplo, a la Universidad de Chile, y preferí irme a una universidad en el norte de Chile, que en esa época tenía mucho prestigio, que es la Universidad de La Serena, ¿ya? En la universidad me fue bien, fue un alumno destacado. Ahorita, por ejemplo, Inge, ¿cómo es que usted termina de irse a estudiar? No nos ha dicho la carrera que se fue a estudiar, pero ¿cómo es esa etapa en el bachillerato? Acá lo conocemos como bachillerato, sí. Educación media, superior, lo conocemos también, sí. Pero ¿cómo es que se le abre a usted la idea de ir a estudiar? Ya nos dijo por qué irse a esa universidad, por el ambiente, por no estar en una ciudad muy concurrida, pero ¿cómo decide estudiar la carrera que fue, verdad? Sí. Porque uno regularmente pues tiene varias ideas. Por ejemplo, que veterinario, licenciado, abogado, lo que sea. Sí, mira, en ese momento, cuando yo estaba en el bachillerato, ¿ya? En la enseñanza media o superior nuestra, antes de la superior, antes de la universitaria, habían dos carreras que a mí me gustaban. Una, la ingeniería en minas, y la otra era geología. Ya hablamos mal de los geólogos. Sí. No, a los geólogos hay que quererlos, sí. No hay que comprenderlos. En esa época tenía las dos opciones, o ingeniería o geología. Como me fue bien, entré a estudiar, la carrera en esa época se llamaba Ingeniería Civil en Minas. Todavía existe. Ahora le han quitado un poco el nombre de civil, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema con esa carrera? Es una carrera muy larga, es una carrera que dura 6 años. ¿Ya? Entonces ya del inicio, ¿cierto? El desafío era grande, estar 12 semestres estudiando.
sin hacer la tesis. ¿Ya? Después de los 12 semestres tú recién puedes optar a hacer una memoria o una tesis para titularte Sí. o dar un examen de grado. Entonces, por lo menos son 7 años de estudio. ¿Ya? Bueno, y así fue. ¿Ya? Fue muy largo. Entonces, en esa época, lo que yo te decía, ¿cierto? Yo di la prueba universitaria y me fui a la Universidad de La Serena, ¿ya? A estudiar ingeniería civil en minas. Lo que te comentaba... Perdón, sí. no conozco Chile y ojalá pudiera Sí. conocerlo, pero ¿qué tan retirado está ese pueblo donde fue la universidad de su ciudad natal? Como a 450 kilómetros al norte. Serían en horas unas 4 o 5 horas. 5 horas. 5 horas. 5 horas de viaje, tampoco demasiado. Sí, no era mucho. Pero te estoy hablando de los años, eso ya, inicio, a ver, fines, a ver, ¿cuándo entré? Ya pierdo la memoria ya. No, te estoy hablando de los años 90, ¿ya? 92, 1992. Entonces, en esa época igual la conectividad no era tan buena. Estaba limitado. Sí, era más limitado. Habían buses, el aeropuerto era muy pequeñito, pero llegué a La Serena y me gustó mucho como ciudad, ¿ya? Uno de los requisitos fuertes o una de las pruebas más fuertes de la universidad en esa época era pasar un periodo que eran 5 semestres de ciencias básicas. Sí, tronco común le conocemos Sí. por acá. Entonces, claro, el plan común, ¿cierto? Que estamos hablando de todas las matemáticas, cálculo, física, álgebra, 4 físicas, mecánica de fluidos, termodinámica. Entonces, fueron asignaturas bien complejas, bien difíciles. Nunca me voy a olvidar en una prueba una vez de termodinámica, estudié un mes y llegué a la prueba y me acuerdo que veo y digo, no, la pregunta 1 no, mejor paso a la 2. Sí. De la 2 paso a la así. 3. De la 3 pasé a la 4, eran 4 preguntas. Y dije, no sé por dónde empezar. Y empiezo a mirar la sala y todos nos quedábamos y de repente veo que todos nos mirábamos entre todos. Nadie sabía que... Fue un horror, o sea, me saqué, yo creo que me saqué una nota muy mala. Finalmente pasé el ramo, sí, por eso que digo, uy, la vida te va poniendo pruebas de distintos tipos y tú las tienes que ir superando, ¿ya? Eso a modo de anécdota. Después pasé las ciencias básicas y empecé ya con los ramos de carrera propiamente tal. Y la verdad es que yo dije, bueno, esto es lo mío. Me gustó mucho. Muchísimo. Y en esa época empecé con el primer ramo de mecánica de rocas 1, y tenía un profesor que era extraordinario. Todavía aún está vivo, ¿ya? Está retirado, yo siempre trato de motivarlo, hagamos algo. Pero ya está, yo creo que ya se retiró completamente, y el nombre de ese profesor, que yo creo que te van marcando una huella en la vida, ¿ya? Él se llama Federico Brunner. Siempre yo digo, él es uno de los grandes talentos poco reconocidos, ¿ya? Entonces, de repente uno dice, oye, ciertas personas, ¿cierto?, las reconocen después de que fallecieron. Sí, eso es lo Y eso lo es, malo, algo, ¿no? es algo, claro, es un poco triste porque tú dices, no solamente él, porque hay personas que son de muy bajo perfil. Y él, a pesar de ser muy extrovertido, ser un motivador, él es un líder motivador nato, y él siempre te inculcaba el hecho de que, oye, hay que meterse en los Empujar y hacer problemas, cosas. hay que estudiar, hay que meterse, él siempre decía, hay que meterse en los problemas, hay que motivarse, y él te enseñaba, las clases de él eran un verdadero coaching de motivación. Entonces tú te sentías, ay, mira, no, este tipo tiene energía, tiene power, ¿ya? A todo esto después tú ibas a la prueba Sí. y los mataba a todos. Y Era plan con maña, decimos era muy anecdótico porque había personas que llegaban con un carro
con libros. En esa época no había nada electrónico, Sí, te sí. estoy hablando. Entonces llegaban todos con libros, impresiones de libros, porque él decía, lleven lo que ustedes quieran, decía, Con el examen, sí. lleven lo que ustedes quieran. Entonces llegaban personas con un verdadero carro lleno de libros y ahí, claro, y habían personas que le iba, pero malísimo. En esa época yo no sabía que me iba a gustar tanto la mecánica de roca. Y me fue muy bien con él. Entonces, eso fue mecánica de rocas 1. Después él hizo que yo fuese su ayudante, que lo ayudara, ¿ya? Y después en mecánica de rocas 2, que era la segunda etapa de la mecánica de rocas, ¿cierto? Una mecánica de roca más aplicada. Ahí también nos pasaba estabilidad de taludes. La primera mecánica de rocas introductoria, muy fuerte teóricamente y con minería subterránea, y la segunda estabilidad de taludes, hacer levantamientos y mediciones de campo. Entonces sus clases en general eran muy entretenidas. Y ahí él un día me dijo, y Fernando me dijo, ¿a ti qué te gusta? Y yo le dije, no sé, el diseño. Me dijo, no. Y Miguel me dijo, Tienes madera. tú tienes que ser mecanicista de rocas. Entonces surgió una oportunidad, ya cuando estaba a punto de terminar mi carrera, surgió la oportunidad de irme a Estados Unidos un semestre. Y estoy hablando del año 98, entre el 98 y el 99. Pero, por ejemplo, dije, ahí en la universidad en la que estudió, en esa carrera, tienen como un plan de prácticas, fin de semestre, Sí. los mandan a una mina. Sí. ¿Cuánta gente, por ejemplo? Ahorita hay un boom de las minerías, ¿verdad? Sí. En los últimos años. Y en mi caso, mi generación, éramos un montón de gente. En un grupo, eran 2 turnos, eran 30 y tantas personas. Sí. No sé allá qué tanto en esa época estábamos pasando por una crisis en los precios de los metales. Entonces, imagínate, cuando yo egresé, todavía me falta contar esa parte, el precio del cobre estaba en 0.68 centavos. Imagínate cuánto está ahora. Sí. Entonces, hubo una crisis, ¿ya? Ahí te voy a contar qué pasó. Antes de eso, me fui a hacer las prácticas profesionales. Yo las hice en una mina que se llama Andina, de Codelco, que en esa época era un proyecto, era una mina subterránea, tenía muy poco de open pit, después pasó a ser subterránea y open pit. Era una mina explotada por block caving, muy típico en Chile. Y me tocó, y tuve la suerte también de que me asignaran a una construcción de túneles. Y en esa construcción de túneles, en esa práctica, primero me mandaron con una empresa contratista muy pequeña, y parece que el dueño de la empresa contratista no tenía ingenieros y me puso a mí de supervisor. Y yo no podía ser supervisor. Siendo estudiante me puso a cargo de personas. Entonces ese fue el primer desafío profesional, estar a cargo de personas con toda la complejidad que tienen las personas. Entonces imagínate, primero a mí me veían como un chamaco ahí, ¿qué me va a venir a enseñar? ¿Qué me va a venir a enseñar? Sí, cómo no. Lo primero. Y ahí te das cuenta que tienes que empezar a usar la psicología, cómo tú los motivas a ellos, ¿ya? Esa fue la primera enseñanza. Después de estar ahí estuve un mes. El segundo mes de práctica, cuando tuve que hacer esa práctica, me tocó estar, pero trabajando con un geólogo geotécnico. Y él estaba a cargo de toda la geotecnia y la definición del soporte, el sostenimiento en unos túneles que estaban haciendo en esa época, que eran los túneles que llevaban el canal del ducto de relaves hasta la relavera, ¿ya? Bastante, estamos hablando como de 20 kilómetros de ducto, con distintos túneles en distintas calidades de roca. Y ahí en esa oportunidad me tocó ver rocas competentes, rocas blandas, por ejemplo las lutitas, con mucha deformación en una parte
se les cayeron como 100 metros de túneles y se les quedaron atrapados un montón de equipos adentro. Y ese fue como mi primer roce ya, el acercamiento ya más directo con la práctica. Oye, uno aprende, ¿cierto?, las cosas en la teoría y empecé a ver ya más cosas en la práctica. Y ahí me pidieron que tenía que hacer un informe respecto a la fortificación, ¿cierto?, el sostenimiento instalado en los túneles, hacer un informe con el resumen. Entonces me tocó estudiar ya la mecánica de rocas más aplicada. Formal, sí. Sí. Y nos mencionaba ahorita que el último semestre, ya en esa etapa universitaria, se iba a ir al extranjero. Sí. ¿Cómo es que se da esa oportunidad? En esa oportunidad, lo que se dio fue que mi profesor, Federico Brunner, estuvo viajando fue a unos congresos internacionales y se encontró con el director de la Escuela de Minas de la Universidad de Missouri, Missouri-Rolla, que actualmente es la Universidad de Missouri S&T, Science and Technology. Cambió, ya no es Missouri-Rolla, es S&T, Science and Technology. Y postulé a una beca. Ya, había que postular con 2 personas más, pero finalmente, como yo tenía muy buenas notas, era muy buen alumno y además querían a alguien que tuviera la base en geomecánica, me fui para allá y en esa época estaba de director de esa escuela un señor bastante connotado también en la mecánica de rocas, que es el doctor, bueno, ya falleció, John Wilson, ¿ya?, que tiene varias teorías, ¿cierto?, de pilares, estabilidad de pilares, ¿ya? Y él, como se hizo amigo del profesor Brunner, ¿cierto?, surgió esta posibilidad y yo tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos. Y ahí hay un montón de anécdotas, ¿ya? No, sí le creo. Hay un montón de anécdotas porque primero yo no hablaba fluido el inglés. El idioma principalmente, sí, ¿no? Sí. Pero fue muy entretenido porque yo me fui con un inglés muy básico, ¿ya? Di las pruebas y, bueno, obviamente que en el fondo estaba todo acomodado, ¿cierto?, para que en el fondo se fuese una persona para allá. No había nadie que hablara mucho inglés tampoco. Yo tenía muy básico, en conversación básica, y me inscribí en varias asignaturas. Y me fui por el lado de algunas asignaturas, porque todas esas asignaturas fueron complementarias al currículum de la plan original. Al plan original. Entonces elegí, por ejemplo, Mine Planning, Mine Management. Elegí carreras que eran un poco distintas a lo que yo... Mine Remediation, que tiene que ver con rehabilitación, ¿cierto?, la parte ambiental, que en esa época en mi universidad no era fuerte. Y también technical writing, entonces técnicas de escribir, ¿cierto?, informes en inglés. Sí, ya estructurados, que Sí. tuvieran todo, bueno, sí, una estructura bien consolidada, ¿no? Sí, y ahí, bueno, conocí a varios profesores connotados en esa época. Por ejemplo, ahí estaba el profesor Richard Bullock, que fue el coeditor junto con Hastralit de la Underground Mining Handbook, ¿ya? Y a él, al profesor Tad Golosinski, que es el editor también de la Surface Mining Handbook, ¿ya? Entonces tuve muy buenos profesores y también excelentes personas. Yo siempre digo, puede ser un muy buen profesor, pero también excelentes personas, ¿eh? Por ejemplo, una de las cosas que recuerdo, Tad Golosinski había trabajado en Colombia y fue muchos años superintendente en una mina que se llama El Cerrejón, en Colombia. Y él después de que estábamos en la clase, ¿cierto?, tuvimos varias evaluaciones, ¿ya? Él me decía, Fernando, me decía, estos gringos no saben nada, nosotros somos mejores, Fernando, me decía. Él era polaco, imagínate. Entonces él te motivaba mucho a ser mejor
Y yo me recuerdo que una de las cosas que fue una anécdota también es que yo llegaba y daban una tarea, un assignment. Entonces te decían, ocupen el libro, no sé, de Caterpillar aquí, Caterpillar Handbook, el Komatsu Handbook, y teníamos que calcular rutas de flota, dimensionamiento y cantidad de flota de los equipos, rutas. ¿Ah? Entonces teníamos que trabajar con mucha simulación. Entonces después de que hacíamos la tarea, el assignment, llegaban todos con unas hojas sueltas, así feas, y yo lo que hacía era, hacía un informe profesional, ¿cierto? Y con un anillo aquí, con anillado, igual que un libro, Sí. igual que un informe. Entonces todos los gringos me quedaban mirándose. Al principio nadie ni me saludaba. Después de que vieron eso, que yo hacía eso, todos me empezaron a copiar. Obviamente que en los ramos me fue bastante bien, fui de los destacados, fue una excelente experiencia. Compartimos también varias veces con los profesores, a ver, por ejemplo, el Super Bowl en la casa de los profesores, ¿tá? Tomando cerveza Sí, con los qué profes. chulada, ¿no? Había gente en esa época también de la Universidad de Karting, ¿ah? De la Western Australia School of Mines también. ¿Ah? Australianos, habían australianos, gringos metidos entre medio. Yo era el único latinoamericano en esa época, mucha gente de China, de Turquía, de India. Entonces tú empiezas a darte cuenta cómo es la filosofía. Bueno, y yo no sabía mucho inglés, pero todas las clases las grababa. Entonces, después de que pasaban las clases, repasaba, Eso es muy buen tip. escuchaba. Y ya Y eran de las de cassette, no me imagino. Sí, que de tenía cassette. que poner Con una pausa cinta, y sí, cosas así, sí, ¿no? con una cinta. Entonces Sí. escuchaba y con un diccionario. Entonces estaba ahí, ya después de 3 meses, un día Ya no era me más di fácil. cuenta. Y yo digo, cuando tú empiezas a soñar en inglés, cuando tú tienes un sueño y la gente te habla en inglés y tú les contestas en inglés, es porque Ahí fue. ya estás bien, dominaste. Y eso a mí me pasó. Después de 3 meses, soñé en inglés y dije, parece que estoy bien. Entonces, obviamente que ahí en esa época aprendí el inglés norteamericano. Sí. Después cuando me fui a Australia, y eso ya es otra historia, porque el inglés australiano ya Es diferente, sí. es complejo, horroroso. ¿Ya? Yo pensé que sabía inglés cuando llegué a Australia y después ya dije, uy, esto es otro desafío. Otro. Pasó esa época, después egresé como el primer alumno, el mejor alumno de mi promoción de la universidad. Hice mi memoria de título en la división del teniente de Codelco. Me costó mucho entrar. Estuve varios meses sin poder conseguir dónde entrar, porque imagínate, con $0.68 Sí, no había mercado. no había mercado ni siquiera para ir a hacer la memoria para titular. Sí. Muy complejo. Yo tenía muchos compañeros que pasó mucho tiempo hasta que se titularon, ¿ya? Y llegué al teniente y me tocó hacerle mi memoria en probabilidad de riesgo, en riesgo geotécnico. Ya. ¿Ya? Y de ahí me empezó a gustar mucho ese tema. Entonces siempre me empecé a meter en temas de riesgo geotécnico, geomecánico, y entré a trabajar en un nivel muy complejo que había tenido muchos rockbars, que es la mina, el sector sub 6 en el teniente. Ese sector era como te dijera, era como el cementerio fue el cementerio de muchas personas porque murieron muchas personas, ¿ya? A principios de los 90 fue tristemente célebre debido a la cantidad de muertos, ¿ya? Entré ahí y tuve profesionalmente a un segundo guía, yo creo que tuve mucha suerte de las personas o no sé si será suerte o la energía, ¿cierto? Superior. Lo atrae, siempre lo atrae. Sí, la energía superior. ¿Ah? Yo soy creyente, pero hablemos de energía superior, ¿ya? Y esas personas a uno lo van guiando en la vida
Y el profesional fue Antonio Bonani, que él me empezó a encauzar dentro de mi carrera ya profesional. ¿Ya? Yo me recuerdo que las primeras veces, bueno, hacer la memoria fue cuando yo le presenté varias propuestas, él me rayaba completo. Él se daba el tiempo de enseñarme, él me rayaba, no, esto está mal, esto cámbialo, muy estricto. Y ahí también uno empieza a darse cuenta, bueno, uno también alega, ay no, pero ¿por qué? Pero tú te das cuenta y lo agradeces y dices, no, está bien, porque él me está enseñando. Y está diciendo, como dice, el tiempo, ¿verdad? Y se está dando el tiempo él de corregirme. leerlo. Se está dando el tiempo, sí. Ahora tú ves un profesor, y me ha pasado, yo he guiado profesionalmente muchas personas, en que sus profesores de la universidad no los guían. Entonces a mí me han pasado documentos y yo los rayo, esto está mal, esto hay que cambiarlo, esto, ¿te fijas? Y así tiene que ser, porque te está demostrando respeto. Esa persona te está demostrando que tú vales y que él se está preocupando de enseñarte. Sí, de que mejores. ¿Ya? De que mejores, justamente. Entonces después yo me titulé, tuve la suerte de seguir trabajando ahí en el Teniente, ¿ya? Trabajé con Antonio varios años, después tuve otros jefes, ¿ya? Y finalmente estuve en la mina del Teniente durante 10 años. ¿Ya? Ahí me tocó ver de todo, Sí. Explosión de roca, colapsos muy grandes, tratar de lidiar con esas problemáticas, ¿cierto? También me tocó Lidiar con los mineros. lidiar con los mineros y también, pero no lidiábamos tanto con los mineros, pero sí con muchos Geotechnical Review Board de esa época, en el cual, por ejemplo, me tocó interactuar mucho con el profesor Bill Hastralit, que fue uno de los mentores también de Ernesto, una persona muy compleja, Bill. A mí una vez él me trituró, me destrozó, pero de ese tipo de cosas uno aprende. Sí, cómo no. Y finalmente, después de muchos años, yo teniendo una conversación con él, él me dijo, yo a ti te valoro, me dijo. Tú eres un buen ingeniero. Y eso fue una satisfacción viniendo de una persona de ese nivel, de esa categoría. Así es. ¿Te fijas? Así que fue una satisfacción personal y profesional. Me tocó estar ahí, interactuar con ese tipo de profesionales, con el profesor Dick Stacy también, de Sudáfrica, ¿ya? Y con muy buenos profesionales.